Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Estamos con el aula de tercer grado de secundaria, ¿no? Ya es un nivel un poco más superior, chicos. Vamos a desarrollar el día de hoy lo correspondiente, pues, a nuestro tema número 6 en relación a geometría. ¿Sí, chicos? El tema de hoy es el tema de proporcionalidad y semejanza. ¿Ok? Es un tema pues ya es muy conocido y también creo que ya lo han visto. En una parte lo han visto en unos temas que vimos sobre congruencia de triángulos. Si ustedes recuerdan ese tema, ¿no? Van a poder aplicarlo a este de acá. ¿Sí? Muy bien, hay unos teoremas en los cuales esta proporcionalidad y semejanza están basadas. El primero de los teoremas es el famoso teorema de Tales, ¿sí? Tales de Mileto, un personaje griego de la antigüedad, ¿no? Él mencionaba que tres o más rectas paralelas, dice, determinan en dos rectas transversales o secantes a ellas segmentos proporcionales. Por ejemplo, si yo tengo dos o tres rectas paralelas, como lo son L1, L2 y L3, ¿no? Rectas paralelas, y ustedes conocen, ¿no? Rectas que están en un mismo sentido, pero no se intersectan entre sí. Si tengo, por ejemplo, tres rectas paralelas y tengo dos rectas secantes, ¿qué son rectas secantes? Rectas que van a cortar a una figura. ¿Sí? Tengo dos rectas secantes como L4 y L5, dice que se va a formar la siguiente proporcionalidad. Estos segmentos que ustedes ven acá, por ejemplo, el segmento A, el segmento B y el segmento C, van a ser cada uno de ellos proporcionales a los segmentos en la otra secante. El segmento M, N y Q. ¿Sí? Es ahí donde se origina esta condición, ¿no? Que en el gráfico dice si L1, 2 y 3 son rectas paralelas y L4, ¿no? L4 y 5 son secantes, entonces se cumple que AB, ¿no? Todo esto AB, toda esta recta, sobre BC es igual a MN sobre NQ. ¿Ven? Las mismas posiciones serán cada uno en las mismas rectas secantes. ¿Sí, chicos? Cada una de estos segmentos que se van a crear van a ser proporcionales según la posición en la que se encuentren en cada secante. Este es el famoso teorema de Tales que lo utiliza. Muy bien. El famoso corolario del teorema de Tales, o sea, una variante aplicada a los triángulos, ¿no? Lo que vimos hace un momento era en relación a unas rectas paralelas. Si lo aplicamos en función a un triángulo sería lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un triángulo, ¿no? Y si yo le trazo dos rectas paralelas que son secantes a la vez, ¿no? A ese triángulo, como lo observan, se va a formar la siguiente proporción. Dice que AP, este segmento de acá, AP sobre PB, sobre este segmento de acá, va a ser igual a QC, ¿no? Este de acá, sobre BQ, sobre el de acá, ¿ven? En cada uno de los lados, ¿no? El primer segmento sobre el segundo segmento será igual en el otro lado al segundo segmento sobre el primer segmento. Es la misma proporción, como observan. Caso parecido ocurre cuando tenemos estos casos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un triángulo y las dos rectas paralelas están, por ejemplo, uno en la base y uno arriba, ¿no? Ponemos otro triángulo de forma inversa con otra recta paralela, las dos primeras, y se va a formar la siguiente proporción, ¿no? La misma, que de A a P, esta recta larga, la más grande, sobre PB, sobre esta pequeña, será igual a toda la recta QC sobre BQ. ¿Ven? Este es el teorema de Tales que aplica para la relación, ¿no? O proporción que existe entre dos rectas que tenemos entre dos rectas paralelas. ¿Sí? También existe lo que es el teorema de la bisectriz interior, ¿no? ¿Qué dice este teorema? A ver. Este teorema dice que los lados adyacentes de una bisectriz, ¿no? De una bisectriz interior son proporcionales a los segmentos que se determinan en el lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, dice los lados adyacentes de una bisectriz. Obviamente tengo un triángulo, ¿no? Una figura, un ángulo. Le trazo una bisectriz. Al ser bisectriz, estos dos ángulos van a ser iguales.
dice que cada uno de los lados que se encuentran adyacentes a esta bisectriz, por ejemplo, este lado de aquí derecho y este lado izquierdo, dice, van a ser proporcionales a los segmentos que se determinan en el lado opuesto, es decir, a los segmentos que se crean en la base. Por ejemplo, los dos lados, en este caso del triángulo, C sobre A, será igual, pues, a la, ¿no? Será igual a M sobre N, que son las dos partes que se crearon en la base al momento que tracé mi bisectriz. ¿Sí? Ojo con estos detalles. ¿No? Por ejemplo, en esta la bisectriz interior CA, C sobre A será proporcional a M sobre N. Tenemos ahora lo inverso, lo que es el teorema de la bisectriz exterior. ¿Sí? ¿Qué trata este teorema? Dice que los lados adyacentes de una bisectriz exterior son proporcionales a los segmentos que determinan en la prolongación del lado opuesto. A ver. A ver, en este caso tenemos lo que se le conoce, pues, ¿no? Como vimos en su momento, la bisectriz exterior. En este caso, chicos, como observan aquí, a ver, tenemos un triángulo, bueno, en este caso es obtusángulo, porque tiene un ángulo agudo aquí, un ángulo obtuso aquí en A, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dice que a este triángulo le voy a trazar, obviamente por ser un triángulo tiene lo que es un ángulo exterior, ¿no? Aquí está, este ángulo exterior. A este ángulo exterior le voy a trazar una bisectriz. Como ustedes ven, se va a partir en dos partes o se va a dividir en dos partes iguales, teta aquí y teta acá. ¿Sí? Ahora, obviamente, al yo trazarle una bisectriz, esa bisectriz en algún momento va a tener que va a tener que intersectarse con la prolongación de la base de ese triángulo. Como ven acá, voy a prolongar lo que es la base y en algún momento se van a tener que intersectar. Ahora, acá viene la proporción. La proporción que se va a dar en estos casos es que los lados de este triángulo, ¿no? Que son adyacentes al ángulo externo, C y A, van a ser proporcionales a N sobre N. ¿Cuáles o qué cosa valen N y M? N viene a ser la prolongación que se hizo desde el punto, en este caso obtuso del triángulo, hacia la intersección de la bisectriz. Todo eso es N. Sobre M. M es la medida de toda la base del triángulo, su base normal y también incluida su base de prolongación. ¿Sí? Este es en el caso cuando haya una bisectriz exterior. ¿Sí, chicos? Los lados del triángulo, ¿no? C sobre A, serán proporcionales a toda la base, ¿no? Del triángulo, la base más la prolongación sobre la prolongación. ¿Sí, chicos? Tenemos también lo que son las semejanzas de triángulos. Aquí viene lo que les mencioné en un inicio. La parte de la congruencia, ¿recuerdan? Dice que son aquellos triángulos que tienen ángulos internos iguales y los lados homólogos proporcionales. Dice, son lados homólogos los que se oponen a un ángulo interior igual. Por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Si ustedes observan acá, tenemos dos triángulos. Si ustedes observan, estos dos triángulos dicen que son congruentes. Este símbolo es el símbolo de congruencia. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen sus tres ángulos iguales, pero sus lados son de diferentes medidas. Este lado mide C y este lado mide R. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que lo hace congruente? Sus ángulos. Significa que en este gráfico el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Sí, chicos? Pueden tener diferentes tamaños, ¿no? Pero la relación que siempre van a guardar es que siempre van a tener la misma forma, ¿sí? Siempre van a tener la misma forma. Y la forma de una figura se define según sus ángulos, chicos, que tienen. Ojo con esto. Pueden tener diferentes tamaños, pero si mantienen la misma forma, ¿no? Guiándonos de sus ángulos, entonces decimos que esas figuras son proporcionales o semejantes. La proporción que se va a obtener es la siguiente. Por ejemplo, AB, que es este lado, AB, que vale C, ¿no? Sobre PQ, sobre este lado de acá, ¿ven? Es el mismo lado en los dos triángulos,
este lado mayor sobre este lado menor, va a ser igual a BC, a este lado de acá, sobre QR, sobre este lado de acá del otro triángulo. Y a la vez es igual a AC, la base del mayor, sobre PR, la base del menor. Todo esto me va a dar una constante. Sí, chicos, todo eso va a ser igual a una constante. ¿Ok? Muy bien, este es en relación a la semejanza de triángulos. Ojo, una vez más se lo repito. Pueden tener diferentes tamaños, pero si veo que al menos tienen uno o dos ángulos en común, puedo decir que esas dos figuras son proporcionales o semejantes. ¿Sí? Acuérdense de esa ley. Tenemos los famosos criterios de semejanza en el tema de triángulos. ¿Sí? Algunos criterios de semejanza que tenemos que tener en cuenta son los famosos tres casos. El primer caso, cuando dos triángulos son semejantes, si tienen al menos dos ángulos de igual medida, lo que justo les acabo de decir. Dos triángulos pueden llegar a ser semejantes o congruentes siempre y cuando al menos, en este primer caso, tenga dos ángulos, ¿no? Dos ángulos iguales, de iguales medidas en ambos triángulos. Pueden tener diferentes tamaños, pero si tienen los mismos ángulos, entonces yo puedo decir que estas dos figuras son semejantes, como lo dice acá, ¿no? Si la medida del ángulo BAC, ¿no? Es igual, es igual a M, ¿no? Es igual a la medida del ángulo QPR. Si esta medida es alfa, esta también es alfa. Y si la medida del BCA, esta que es teta, es igual a QRP, que también es teta. Por lo tanto, como hay dos ángulos iguales, a pesar de que se ven que son diferentes los tamaños, yo puedo decir que estos triángulos son semejantes o congruentes. En el segundo caso, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo interno igual y los lados que los forman respectivamente proporcionales. Por ejemplo, igual, estos dos triángulos son, son semejantes, ¿no? O son congruentes. Si yo observo al menos, como mínimo, debe tener un ángulo igual. ¿Sí? Un ángulo igual y los lados que tienen también que sean proporcionalmente iguales. O sea, si estos tienen la forma de un triángulo, estos también tendrán la forma de un triángulo. ¿Sí, chicos? Igual, se aplica la misma teoría. AB, el lado AB sobre EF será proporcional o igual al lado AC sobre el lado EG. ¿Sí? El lado de los ángulos. El tercer caso que nosotros vemos aquí, a ver, dice cuando dos triángulos son semejantes, dice. Ya, ok, Iker. Dice, dos triángulos son semejantes si sus lados son respectivamente proporcionales. Ojo, chicos, ¿a qué se refiere proporcionales? Por ejemplo, tengo igual dos triángulos que pueden tener diferentes tamaños, pero en el caso que yo no tenga, por ejemplo, los ángulos, ¿no? No me den ninguno de los ángulos en ningún caso. ¿Cómo yo determino si son proporcionales? Por, como dice este caso, según sus lados. Por ejemplo, si AB sobre MN, ¿no? Si yo divido estos dos, va a ser igual a la división de BC sobre NL. Y a la vez, ¿no? Van a estar proporcionales AC sobre ML. Sí, chicos, en pocas palabras, ¿no? Si yo veo que estos dos triángulos son prácticamente iguales, prácticamente no iguales, yo puedo decir que este lado, por ejemplo, este lado derecho, AB, será proporcional a este lado MN. Un ejemplo, si este lado vale 10, por ejemplo, ¿no? Me dicen que este lado MN vale 5 y este lado BC vale 12, ¿cuánto va a valer este lado NL? Se sobreentiende que como este lado es el doble de este acá y este lado vale 12, entonces este lado va a valer la mitad, que sería 6. 6. ¿Okay? De esa forma también se puede identificar según la proporción que tengan sus lados. ¿Ok, chicos? Ojo, importante. Si yo le encuentro una proporción en uno de los lados, la misma constante que yo halle, la misma constante K, la misma proporción, tiene que aplicarse para todos los lados. Si yo veo que acá es el doble, igual que acá, entonces tiene que ser el doble en los tres lados. Igual aquí, en los tres lados. ¿Sí? Tiene que aplicarse la misma condición para todos los lados. Muy bien, vamos a ver algunas propiedades. En primer lugar tenemos
en este triángulo ABC dice que es congruente con el triángulo PBQ, con este pequeño de arriba. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, estas dos rectas o esta figura, se puede decir, tiene una secante que la está cruzando, una secante paralela a la base. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, ¿no? A la conclusión de que este triángulo mayor será proporcional a este triángulo menor de aquí arriba, ¿sí? Ya que los dos, ¿no?, están conformados por, o están incluidos en estas dos rectas paralelas. Bueno, en este caso tenemos algo ya un poquito más específico, donde es el mismo caso que aquí de la semejanza de triángulos, solo que estamos incluyéndolos dentro de una circunferencia, ¿sí? En este caso, los dos triángulos están dentro de una circunferencia. A eso se le llama, ¿no?, ángulos, un triángulo circunscrito dentro de una circunferencia, ¿sí? Igual, si vemos que un triángulo, ¿no?, está circunscrito en dentro de una circunferencia y vemos que otra figura está completamente igual, pero de un tamaño mucho menor quizás o mucho mayor, ¿no?, tienen que cumplirse los siguientes detalles. Por ejemplo, su altura también serán proporcionales. Sus bases también serán proporcionales. Asimismo como sus radios, ¿sí? Esos son los lados que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hallar, ¿no?, la constante con la que se van a estar multiplicando. Por ejemplo, si este lado es 8, este lado puede ser 4, dice que aumentó el doble. Significa que en todo va a ser el doble, ¿sí? Ese es el famoso, la famosa propiedad, ¿no?, o la ley que se maneja cuando hablamos de proporciones. Si yo le aumento en un lado, tiene que aumentarse para todos los lados en otra figura, para decir que esas dos figuras son proporcionales. Tenemos también el teorema de Menelao, ¿no? Quizás algunos lo han escuchado. ¿Quién es Menelao? Dicen, ¿no? Yo lo vi en la batalla de Helena de Troya, dice. Bueno, a pesar de que era un griego, ¿no?, igual eh, creó también, era una persona muy erudita que le gustaba examinar mucho el tema de la geometría. Y fue el que planteó pues esta teoría, ¿no?, que es muy parecida a lo que es la teoría del ángulo externo, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí que igual cuando yo tengo un triángulo, ¿no?, y yo le trazo eh, una secante a tal punto que se intersecte con la prolongación de la base de ese triángulo, se va a formar la siguiente propiedad. Se cumple que x por y por z va a ser igual a mnl. A ver, x y y, ¿no?, este lado de acá con este lado de aquí, multiplicado con z, que es este lado de acá abajo, será proporcional a los dos lados que me quedan del triángulo, MNL. L es el total, ¿sí? Es una proporción ya un poco más avanzada, pero también les puede ayudar mucho a resolver los ejercicios. Acá lo tenemos en base a bisectrices, ¿no? Si por ejemplo tengo un triángulo, como lo vimos hace un momento, lo prolongo uno de sus lados, ¿no?, va a originar un ángulo externo, le trazo una bisectriz a ese ángulo externo, ¿no?, y también a su vez trazo una bisectriz interna, se va a originar la siguiente proporción, que AP, este lado que se creó, este lado de la base que se creó a causa de la bisectriz interior, sobre PC, sobre el otro lado de la misma bisectriz, será proporcional a QA, dice. ¿Dónde está QA? A todo, ¿no?, incluyendo la base del triángulo más la prolongación, sobre QC. QC es la prolongación del triángulo, ¿sí? Las dos bases del triángulo internas, ¿no?, serán proporcionales pues a la relación entre toda la base sobre la prolongación del triángulo, ¿sí? Y bueno, aquí hay una propiedad que también les va a ayudar mucho a resolver muchos ejercicios, muy parecida a la que vimos hace un momento, sobre la bisectriz interior. Si yo tengo un triángulo y le trazo una bisectriz interior, pues lo que mencionamos, ¿no?, los lados que están adyacentes al ángulo que se ha dividido, ¿no?, la relación de estos dos lados será igual a la relación que hay entre las dos bases que se han creado al momento que tracé mi bisectriz, ¿no? A sobre B será igual a M sobre L. ¿Sí, chicos? Esta es la famosa propiedad de la bisectriz interior. Muy bien. Ahora sí, chicos,
pasamos a lo que son los ejercicios. Acá viene lo bueno, ¿no? Vamos a ver qué tanto han aprendido con tan solo una pequeña explicación. Muy bien, tenemos este ejercicio. Nos piden hallar el valor de x. Tenemos un triángulo. Vemos que en la parte superior se ha trazado una pequeña recta, MN, originando pues 4 segmentos. A ver, chicos, ¿alguna idea? ¿Qué podemos utilizar aquí? En un cuadro decía que el triángulo que salía de la secante es, no se iguala, por ejemplo, es lo mismo 4x sobre iguales a x más 4 más x menos 2. Ya, tu idea de proporcionalidad está bien, pero te has equivocado al momento de colocar tus datos. ¿Es este? ¿No? ¿O no? ¿Es ese o no es ese? Sí, ¿Ustedes qué dicen, chicos? Claro, lo aplicamos. Supuestamente dice que, a ver, AP sobre PB será igual a la relación que hay de BQ, ¿no? De BQ sobre, perdón, de QC sobre BQ. Primero el de abajo sobre el de arriba, ¿no? ¿Verdad? El de abajo sobre el de arriba va a ser igual a la misma proporción. Primero el de abajo, QC, sobre el de arriba, BQ. Lo aplicamos entonces. Este es en el teorema de Tales, ¿sí? El corolario. Vamos acá, aplicando teorema de Tales. ¿Sí? Muy bien. Si aplicamos el teorema de Tales nos va a dar la siguiente proporción. A ver. Aquí. ¿Cuál sería la proporción que voy a aplicar? A ver, una x más revisada 4. más. Mírenla bien y miren la relación. Ahora, díganme, ¿cómo sería la relación que voy a aplicar? X más 4 sobre x. Muy bien. X más 4 sobre X va a ser igual ¿a qué? A 4 sobre 4 sobre x 2 menos menos 2. x menos 2. Espera un ratito. ¿Igual a qué? ¿Acá arriba qué va? 4. 4. No. Por eso es X, importante el detalle, chicos. x menos 2 sobre 4. Mi relación dice que es AP sobre PB igual a QC igual. Si yo empecé por la parte de abajo, ¿no? Mi igualdad también tendrá que empezar por la parte de abajo. Ojo con estos detalles. Si yo agarré primero, en este caso, x más 4, que es AM, sobre MB, que es x, en el otro lado también voy a agarrar la parte de abajo, que sería x menos 2 sobre 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Quién se acuerda cómo se resolvían estas igualdades? Multiplicación en aspa. ¿Nadie? Uy, chicos, ¿qué pasó? La multiplicación en aspa. En x. Multiplicamos en aspa. Me va a quedar, a ver, vamos acá, 4 por x más 4 va a ser igual a x que multiplica a x, a ver, menos 2, ¿verdad? Ahí está. Esa sería mi relación. A ver.
Vamos a continuar acá al costado, ¿sí? Listo. ¿Cuánto sería esta multiplicación? ¿No? 4 por x, ya sabemos, ¿no? Un número que multiplica una suma se refiere a que el número va a afectar, pues, a cada miembro de la suma, ¿no? Propiedad